Hola, muy buenas tardes, que Dios te bendiga en esta preciosa hora de este día. Hoy en esta ocasión que el Señor nos ha permitido, pues estaremos compartiendo un video más en base a la palabra de Dios. Y pues deseo muchas bendiciones a cada uno por nombre en este día y pues invitándolos a que se queden a esta corta meditación de la palabra de Dios. Amén. Y pues quiero hacer una invitación antes de empezar este video, este contenido, que puedan compartir este video con sus amigos, familiares o personas que ustedes sepan que necesitan una palabra de aliento, una palabra de vida, y pues para que podamos llegar así a más y más personas y que la palabra del Señor pueda ser predicada a más y más personas y que sea de mucha bendición para otros. Amén. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la Biblia. Y para entender lo que vamos a hablar más adelante, vamos a ir al libro de San Juan en su capítulo 5 y versículo 39. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo una vez que estaba él con sus discípulos, como normalmente lo hacían, platicaban. Y en esta ocasión el Señor pues les decía que ellos pues tenían que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahí la vida eterna. ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? En nuestro caminar con Cristo, si algo tenemos que entender, es que la Biblia, este libro, es como una guía, es como un manual que nos va enseñando cómo debemos caminar delante de los ojos de Dios. Ahora vamos a entender otra verdad que es, ¿cuál es la obra de la palabra de Dios? Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 3 y versículo 16 al 17, y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces yo creo que aquí esto está más claro. La palabra del Señor pues es inspirada por el Dios y pues es útil para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, es como que cuando nosotros estamos mal, pero nosotros venimos a la Biblia y como la Biblia es la verdad, ya nos va a enseñar y nos va a redarguir cuando nosotros andemos mal. Y así también dice, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la obra de Dios. Amén. Y ahora vamos a entender puntos muy importantes como los beneficios de leer la palabra de Dios. Número 1 dice, nos guía. Y esto lo podemos encontrar en Salmos 119, 105, que nos dice la palabra: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Nosotros hoy que vivimos en un mundo tan lleno de maldad, lleno de pecado, la Biblia es como la luz que nos va separando el camino, que nos va abriendo el camino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver por dónde vamos a pasar. Amén. Para el segundo beneficio vamos a ir al libro de Proverbios, su capítulo 1 y su versículo 2. Y el punto es, nos hace sabios. ¿Quién no quisiera ser sabio como Salomón? Yo creo que todos quisiéramos ser sabios para tomar buenas decisiones. Pero el consejo de la palabra de Dios nos dice aquí también, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser sabios para que tomemos decisiones prudentes y hagamos las cosas de la mejor manera. Un tercer punto es, nos hace estar firmes en medio de las pruebas.
al mostrarnos las promesas de Dios para con nosotros, sus hijos y sus hijas. Y podemos encontrar un versículo en Isaías 41:10 y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces lo que Dios nos está hablando es que aunque a veces parezcamos que ya vamos a desmayar y que ya no podemos seguir más, Dios nos muestra su palabra y nos dice que Él está con nosotros para darnos nuevas fuerzas y para darnos la victoria. Porque si nosotros en nuestra humanidad a veces somos débiles, pero con Dios todo lo podemos, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El otro punto es, nos enseña la verdad. Y para eso vamos a volver al libro de San Juan, en su capítulo 8 y su versículo 31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Señor estaba diciéndole a los judíos que habían creído en él, que si ellos guardaban su palabra, y con guardar pues no solo se refiere a que uno pues la tiene que guardar aquí, la tiene que tener presente, no, sino que también la tenían que poner en práctica para que fueran sus discípulos, que esto significa es seguidor de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, porque al Señor le agrada la obediencia. ¿Y a través de cómo podemos ser obedientes? A través de la palabra de Dios que nos enseña y que nos hace conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. Amén. El siguiente punto es: transforma la vida del pecador. Y para esto vamos a ir al libro de Hechos, en su capítulo 4 y versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice aquí que solo en el Señor podemos ser salvos y que solo Él puede transformar la vida de los pecadores, porque a veces a nuestro alrededor, en nuestra sociedad donde vivimos, a veces miramos a las personas y vemos que están, o sea, destruidos por el pecado, y no hay quien pueda como que tener misericordia o levantarlo, pero el Señor sí lo puede hacer, porque si Él dice que solo en su nombre podemos ser salvos, es porque Él puede transformar la vida de los pecadores. Así como nosotros que un día andábamos en tinieblas, pero Cristo en su infinito amor y misericordia nos ha traído a ser parte de su pueblo. Él nos libertó del pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído a su palabra y hemos creído en el mensaje de la salvación. Amén. Otro punto es: nos santifica. Y vamos a volver otra vez al libro de San Juan, solo que esta vez en su capítulo 17 y su versículo 17. Santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es la verdad. Jesús, antes de ser arrestado y ser crucificado, caminaba con sus discípulos y él hacía una oración al Padre. Y les decía o sea, él les decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y le añadió a esto que los santificara con su palabra, porque la palabra de Dios santifica el corazón, porque hay un verso en la Biblia que dice que es como una espada de dos filos que atraviesa el alma hasta partirla y conoce todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es santificadora también para la vida del ser humano. Y como último punto dice: destruye las mentiras de Satanás.
¿Cuántas muchas veces en nuestro caminar con Cristo a veces nos hemos topado de que puede ser que estamos pasando por momentos de dificultad o momentos de prueba, o momentos en los cuales a veces ya no queremos tal vez ya ni seguir? Y el primero siempre que va a venir a nuestras vidas a querer derrumbarnos es el enemigo. Siempre nos va a venir a querer tirar dardos a la cabeza y decirnos que Dios no está con nosotros, que Dios es malo, o se puede inventar un montón de cosas mintiéndonos para que nosotros flaqueemos y perdamos la fe en Dios. Pero relata la Biblia aquí en el libro de San Mateo y su capítulo 4 y versículo 8. Habla cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto, es tentado por el diablo. Y dice así la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Amén. Entonces, también es una historia real, pero también esta escritura nos da la enseñanza de que muchas veces en nuestras batallas podemos destruir las mentiras del enemigo como bajo la palabra de Dios, bajo el poder de la palabra de Dios. Porque el diablo estaba tentando a Jesús, pero Jesús, ¿cómo le respondió? Él le respondió conforme a como estaba escrito en la palabra de Dios. Y al final dice que el diablo le dejó y los ángeles le servían. Porque bien es como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces, como conclusión, la palabra de Dios tiene que ser como un fundamento en la vida del cristiano y debemos ponerla en práctica si queremos llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Yo espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida y yo pues me despido. Que tengas una feliz y bendecida tarde y nos miramos en un próximo video. Gracias, que Dios te bendiga.